Maseje Nedarim, Daf Samejet, Amudalev 68a, 7 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara, Ibeleu, Baal, Megas Gais o Miklish Kalish. La Gemara tiene la siguiente duda, pero antes de explicar la duda de la Gemara, quiero dar una pequeña introducción de lo que vimos en la clase anterior, en el Daf anterior. Una Nahara, o sea, una niña que se encuentra entre los 12 años y 2 años y medio, normalmente. Ese medio año es denominado como Nahara. Si esta Nahara está meorazá, o sea, tuvo un kiddushin con un hombre, un compromiso, no nisuin, todavía no matrimonio, no se casó, sino nada más está meorazá, nada más kiddushin, nada más comprometida. Una Nahara meorazá que hace una promesa y deseamos revocar esa promesa. ¿Quién debe revocarla? Mencionamos de que el papá no puede revocar solo, ni el novio, el futuro esposo tampoco puede hacerlo solo, sino ambos tienen que venir y revocar esa promesa para que esa promesa quede nula. Y trajimos una fuente para eso y todo. Ahorita la Gemara viene y tiene la siguiente duda. ¿Qué pasa si solo uno de esos lados revocó la promesa? Por ejemplo, solo el novio, el futuro esposo vino y dijo, revoco la promesa, pero el papá no la revocó. ¿Qué es lo que pasa con la promesa? Tenemos dos opciones para decir y esa es la duda de la Gemara. Podemos decir que ya que el novio, el futuro esposo la revocó, pues la mitad quedó nula y la otra mitad quedó todavía pendiente, quedó todavía confirmada porque el papá todavía no la revocó. O podemos decir de que no se bajó en cantidad, sino bajó en calidad. La promesa queda enterita toda igual. Si no es que la mitad se cortó, la mitad ahorita ya se anuló, no, queda toda completa, nada anulada, pero la contundencia de la promesa bajó. O sea, la calidad bajó. Básicamente la duda es si cuando solo uno de los lados, por ejemplo, solo el novio, el futuro esposo viene y revoca la promesa y no el papá, eso causa que baje en cantidad o en calidad de la promesa. ¿Cuál va a ser la diferencia? Dice la Gemara, Eja kami bayalan, que gondenadra mi tres de tim, veshama aruz veferla veajaltnun, y amrinan megas gais lakia, y amrinan miklesh kalish, y sura bealmahu mai. Dice la Gemara, la diferencia va a ser en el siguiente caso. ¿Qué pasa si esta Nahara meorazá vino e hizo una promesa de que no va a tener provecho del alimento que tiene enfrente de ella? Y el alimento que tiene enfrente de ella, la cantidad que hay ahí, el volumen que hay son 2 kazetim. Y explico, abro paréntesis y explico. Cuando una persona dice no va a tener provecho de un alimento, para poder transgredir ese juramento, esa promesa, tiene que tener provecho de un alimento, una cantidad de un kazait, que es más o menos 27 gramos, que es la cantidad de una aceituna, de un olivo. Entonces, si come la cantidad, si transgrede su promesa y come en alimentos un kazait, transgrede una provisión de la Torah y recibe la consecuencia que es latigazos. ¿Sí? Entonces viene la Gemara y dice, ¿qué pasa, por ejemplo, si esta Nahara meorazá hizo una promesa, no voy a tener provecho del alimento que tengo aquí enfrente mío? Y la cantidad que había en ese alimento era 2 kazetim. Si tú me dices que cuando uno de los lados nada más revoca la promesa, lo que causa es que baja la cantidad, o sea, lo divide en 2 la promesa. Entonces, si ella viene y se come todo ese alimento, entonces sí, por un kazait no pasa nada, porque si habían 2 kazetim, por un kazait se anuló, no hay prohibición, pero el otro kazait todavía queda prohibido. Entonces sale que comió un kazait con una prohibición fuerte y por lo tanto recibe malkut, recibe latigazos, tiene isur de la Torah y recibe la consecuencia de latigazos. Sin embargo, si tú me dices de que cuando uno de los lados viene y revoca, baja la calidad del ner y ahorita es menos contundente, entonces sale de que los 2 están prohibido comer, los 2 kazetim, pero no es la misma prohibición que había antes, es más light, por lo tanto está prohibido, pero no recibes la consecuencia porque la consecuencia está dicha únicamente cuando es contundente la prohibición. Ahorita que bajó, porque bajó la calidad, porque un lado nada más lo revocó, entonces en este caso no va a recibir latigazos, en este caso, ahí esa va a ser la diferencia. Y esa es la duda de la Gemara. Entonces básicamente, cuando uno de los lados en este caso revoca, baja la cantidad de la promesa o baja la calidad de la promesa. La Gemara trata de traer trae una solución para esto de una varita larga. Vamos a ver la varita. Tashema. Ematay amru meta bal nitrokna reshut la'av, bizman shelo shama bal kodem sheamut, o sheshama ve'efer, o sheshama ve'shatak umet bo bayom. Zoi sheshaninu meta bal nitrokna reshut la'av. אבל אם שמע וקיים או ששמע ושתק ומת בו ביום שלאחריו, אין יכול להפר. La varita sigue, pero vamos a explicar primero esta parte. Vamos a ver más adelante, y lo mencionamos en la introducción de este capítulo, de que cuando la Nahara está comprometida, está meorazá, kiddushin, todavía no casada, que está medio todavía en dominio de su papá y medio en dominio ya del novio, el futuro esposo,
Si al final se muere el novio, el futuro esposo, ¿sí? Entonces se anula lo que tenía el futuro esposo y ella vuelve al estatus anterior de que estaba 100% en dominio del papá y por ende el papá puede anularle su promesa solo. Puede revocarle el papá solo la promesa. Sí, esto es en Nahara Meorazá, mientras que estaba comprometida. Mencionamos en la introducción de la clase anterior que si estaba ya casada y se divorció y volvió con su papá, a ella el papá no puede revocarle solo, no puede revocarle la promesa en absoluto. Aquí estamos hablando otra vez, repito, una Nahara Meorazá, una Nahara no casada, sino comprometida, Kiddushí nada más, que se murió su novio, su futuro esposo, ella vuelve al estatus anterior de que está en dominio 100% del papá y el papá tiene el derecho de revocar solo esa promesa. ¿Cuándo fue dicho esto? Dice la Baraitá, cuando, por ejemplo, ella hizo una promesa, la Nahara Meorazá hizo una promesa, el novio, el futuro esposo, ¿sí?, no escuchó la promesa antes de morir, o escuchó y revocó, o escuchó y se quedó callado y murió ese mismo día y no pasó un día, ¿sí? Ahí es que aplicamos esto, pero, y ahorita explico un poquito más, pero si el esposo antes de morir escuchó la promesa y la confirmó, y no la revocó, sino la confirmó, o la escuchó y se quedó callado por un día entero y murió solo al día siguiente, ahí ya es como si fuera que confirmó, y por lo tanto, en este caso, no aplica esta regla. Y explico. Básicamente, todo lo que decimos de que cuando muere el esposo, el novio, el futuro esposo, pues vuelve a lo del papá, el papá puede revocarlo solo, básicamente no dice la Baraitá, es mientras que el esposo no escuchó la promesa y la confirmó. Si la confirmó y murió después, básicamente si la confirmó y murió después, ya el papá no tiene el derecho de revocar esta promesa específica solo. Y por eso la Baraitá nos dice de que si el esposo, el novio, el futuro esposo, la confirmó o escuchó la promesa y no la anuló, no la revocó de inmediato, sino esperó un día, al esperar un día, al día siguiente es como si fuera que ya confirmó. Sí, por eso nos dice la Baraitá que es necesario de que el esposo no escuchó la promesa, ¿sí? No escuchó para que el papá, para que después de que muera el esposo, el novio, el futuro esposo, pueda revocarle al papá solo, es necesario de que el novio, el futuro esposo, no escuchó la promesa, o que la escuchó y la revocó, o que la escuchó y se quedó callado y se murió ese mismo día y no pasó un día, de tal manera que no se llama que la confirmó. Así nos dice la primera parte de la Baraitá. Y ahorita la Baraitá viene y nos dice 4 casos con más detalles, ¿sí?, cuando se muere uno de los lados. Vamos a ver, sigue diciendo la Baraitá. Shama había veferla, velo ispika baal ishmoa chemetav, zoi sheshaninu metav, lo nitrokna reshut la baal. En un caso que la mujer, la Nahara Meorazá, hizo una promesa, ¿sí?, escuchó su papá, ¿sí?, escuchó su papá la promesa y revocó la promesa. Y luego el esposo, el futuro novio, cuando digo esposo me refiero al futuro novio en esos casos, el novio futuro esposo, ¿sí?, el novio futuro esposo no alcanzó a escuchar esta promesa hasta que se murió el papá. O sea, primero se murió el papá y después se enteró el novio futuro esposo de esta promesa. Y ya el papá había revocado la promesa. En este caso dice la Baraitá, aquí aplica la regla que es al revés, que cuando muere el papá, no decimos de que se le va todo el derecho al novio futuro esposo para anular la promesa, ¿sí? Esto nada más aplica para el otro lado. Cuando muere el esposo, se le anula todo y se le va todo para él, mejor dicho, se le va todo para el papá y el papá tiene el derecho de revocar. Pero aquí es dicho al revés, de que lo nitrokna reshut la baal. O sea, que decimos, en este caso no decimos de que el papá, que cuando se muere el papá, ahorita el esposo, el futuro esposo, el novio futuro esposo tiene el derecho de anular, de revocar solo la promesa. Próximo caso. Estamos teniendo todo esto porque es una Baraitá larga y la prueba es del último caso, por eso estamos teniendo todos los casos. Segundo caso, Shama ba'ala beheferla, velo ispika lishmoa chemeta ba'al zoi sheshani numeta ba'al nitrokna reshut la. Sí, esta Nahara Meorazá hizo una promesa y escuchó el futuro esposo y se la revocó. Y después el papá no llegó a escuchar esta promesa hasta que se murió el esposo. En este caso sí aplica la regla que dijimos al principio de la Baraitá, de que cuando se muere el esposo, efectivamente no pasa nada, sino todo se le devuelve el derecho al papá y el papá puede venir y revocarlo solo esta promesa y de esa manera anularla. Tercer caso, Shama ba'ala veheferla,
Velo ispika b'lishmoa achemet, en habal yahol leafer, she'en habal mefer ela beshutafut. ¿Qué pasa si esta Nahara Meorazá vino e hizo una promesa, escuchó su futuro esposo y le revocó la promesa, y no alcanzó el papá a escuchar la promesa hasta que se murió el papá? ¿Sí? En este caso, el esposo, el futuro esposo, no puede revocar, no se le pasa todo el dominio al esposo, ¿sí? Como dijimos antes, porque de este lado no se le pasa todo, y por lo tanto, ya que no se le pasa, el esposo no tiene como revocar esta promesa, porque el papá se murió, y como no se le pasa el derecho para el esposo, pues queda esa parte pendiente, y no hay cómo revocarla, porque hay que revocarlo en conjunto. Ya se murió el papá, se acabó, no hay lo que hacer. Parecido al caso que mencionamos antes. Y por último, dice la Baraita, Shama avia vejeferla velo ispika baal lishmoa shemet, joser ha'av umefer helko shel baal. Amar Rabbi Natan, hen dibre bet Shammai. Bet Hillel omrim, en yachol leafer. Shma mineh, le bet Shammai megazgais, le bet Hillel mikleshkalish, shema mina. Dice la Gemara, cuarto caso de la Baraita es el siguiente. Esta Nahara Meorazá hizo una promesa y la escuchó su papá. Y cuando su papá se enteró que hizo esa promesa, revocó el papá esa promesa. Pero el esposo no llegó a escuchar la promesa, y por ende no pudo revocar, no llegó a escuchar la promesa del esposo hasta que murió el esposo. En este caso, dice la Baraita, efectivamente, el derecho pasa para el papá, vuelve para el papá, y el papá puede venir y revocar la promesa solo y anularla. Viene Rabbi Natan y dice, esta es la opinión de Bet Shammai. Pero Bet Hillel en este caso opina de que el papá no puede revocar solo la promesa, y ya que murió el esposo no hay lo que hacer. Aparentemente, ¿en qué discuten? La Gemara entiende de que aparentemente discuten en lo siguiente. Bet Shammai opina que en este caso, repito el último caso, este caso fue revocada la promesa únicamente por el papá. Y antes de que escuchó de la promesa el futuro esposo, se murió el futuro esposo. Ya que fue revocado por uno de los lados, Bet Shammai opina, ¿qué es lo que pasa? Se corta la promesa en cantidad, como si fuera en la mitad. Y ya que por lo menos una mitad queda y de manera contundente, sí podemos decir, como mencionamos antes, de que eso pasa para derecho del papá. Y por eso el papá puede venir y anularla, puede revocar esa parte, porque hay algo contundente, importante, que quedó, eso pasa para el papá puede tumbar y revocar eso. Pero Bet Hillel opina de que cuando solo uno de los lados en Nahara Meorazá revoca la promesa, no lo rompe en la mitad y deja esa mitad por lo menos contundente, no, sino todo el neder no lo rompe, lo deja enterito, pero todo el neder, toda la promesa baja de nivel y queda menos contundente. Y ya que es menos contundente, no podemos ahorita traspasar ese derecho al papá, porque no quedó tanto, no quedó nada, quedó menos contundente, quedó más leve, y por lo tanto no se pasa al papá. Y por lo tanto, cuando el papá viene y revoca él solo, y falta todavía al lado del esposo, del futuro esposo, entonces el neder baja un poquito, y cuando muere el futuro esposo, normalmente los derechos van para el papá, pero cuando hay un derecho contundente, y aquí que según Bet Hillel baja la calidad, no la cantidad, baja la calidad del neder, es menos contundente, no hay como pasarlo porque está muy light. Y por eso dice Bet Hillel de que en este caso no sirve, no pasa donde el papá, y por lo tanto no tiene como revocarlo solo, ya que el esposo ya murió. Entonces básicamente dice la Gemara, la duda que teníamos, cuando solo, que si en Nahara Meorazá, que ambos tienen que revocar, ¿qué pasa si solo uno de ellos revoca? ¿Qué es lo que pasa con el neder? ¿Qué es lo que pasa con la promesa? ¿Baja en cantidad o en calidad? ¿Se corta en la mitad o se mantiene todo pero menos contundente? Dice la Gemara, aparentemente, te traigo una prueba que esto es una discusión entre Bet Shammai y Bet Hillel, como vemos en este último caso que mencionamos en la Baraita. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.